Escucha nuestros podcasts en Spotify. Sonido 4K. Ciudadradio.mx. Siempre contigo. A continuación, en Ciudad Radio, Oye Ciencia. La ciencia está en todas partes. Te invitamos a escucharla de otras maneras. Oye Ciencia. En Ciudad Radio. Una década a tu lado. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Ciudad Radio. Bienvenidos a su programa Oye Ciencia, donde hoy tengo otra vez el privilegio de contar con la participación del ingeniero Teodoro Hernández. Mucho gusto y bueno, qué gusto volver a estar aquí con ustedes y acompañarlos con un tema bastante interesante el día de hoy. Claro que sí, de hecho el tema que nos trae hoy a compartir es los minerales presentes en los meteoritos. Entonces vamos a tener un viaje fascinante, ¿verdad? Porque hablar de meteoritos es hablar de la historia del sistema solar, ¿no? Claro, implica la historia del sistema solar, de nuestro planeta y de la propia vida, que eso es lo más increíble que puede existir, sí, ¿no? Sí. De ahí parte todo. Hombre, y quisiéramos que nos inunde Ciudad Radio con imágenes de meteoritos y demás, ¿no? Claro, sí, bueno, pues como te comentaba hace un momento, ¿no? Los meteoritos tienen tantas claves del pasado que nos pueden decir de dónde surge la vida, de dónde venimos nosotros, cómo es que hay agua en nuestro planeta. Son tantas incógnitas que se han poco a poco ido resolviendo gracias a ellos, ¿no? Pero pues primeramente dices, bueno, ¿y qué es un meteorito, no? Esa es la primera incógnita, ¿no? Sería la primera pregunta para ti, ¿verdad? Claro. Como nuestro especialista, que nos comentes qué es un meteorito. Bueno, pues sabemos que un meteorito es aquel fragmento que se desprendió de algún de un planetoide o de algún fragmento de alguna luna o algo que se desplazó a lo largo del espacio y que aterrizó en nuestro planeta, ¿no? O sea, entró en la atmósfera y pudo tocar tierra. Muchas veces dicen, es que cayó un asteroide. No, el asteroide, por ejemplo, hay gran diferencia, ¿no? Un meteorito y un asteroide. El asteroide es aquel que anda vagando por el espacio, pero no aterriza. Afortunadamente, ¿no? Pero vienen los meteoritos, que los meteoritos sí son aquellos que entran en la atmósfera y puede haber dos casos. Aterricen completamente en fragmentos muy pequeños, minúsculos, o la otra que se desintegren al entrar por la presión y la temperatura, ¿no? Claro. Muchos dicen que puede ser por el mismo aire, pero no, en realidad están sometidos a tanta presión y a una temperatura tan elevada que empiezan a tener un metamorfismo, por así decirlo, a tener un cambio en su estructura química y mineralógica, que a veces no soportan esa misma presión y ¡pum!, estallan, se desintegran. Eso más o menos pasa, sin temor a equivocarme, alrededor de unos 110 a 200 kilómetros de altura sobre la superficie. Wow. Esa desintegración. Entonces, cuando nosotros vemos en una noche estrellada y estamos en un campamento y de repente vemos una fulguración, una luz, ¿eso cómo se podría denominar? Pues podríamos inferir que podría ser un meteorito, ¿no? Okay. Pero bueno, muchas veces se puede asociar a los meteoritos con grandes cuerpos luminosos, que de ahí viene justamente la palabra meteoro, una luz, algo luminoso. Y bueno, tú puedes decir, ok, este cuerpo luminoso que estamos observando pudiera ser un meteorito. Ahora también habría que ver a qué distancia se encuentra de la superficie, o si nada más pasó, ¿no? Y nunca entró a la atmósfera, ¿no? Propiamente ya cuando ese cuerpo impacta contra la Tierra, ya se podría hablar entonces de un meteorito. De un meteorito, claro. Claro, una vez que toca tierra, se puede hablar ya de un meteorito. Y bueno, dentro de los meteoritos también hay información muy, muy importante, que es
si fue presenciado el aterrizaje, es decir, si fue una observación colectiva o así de exactamente, alguien. o fue meramente un hallazgo, que son bien diferentes. Porque muchas veces en el estudio de los meteoritos, en el mismo coleccionismo, en la obtención de muestras, etcétera, etcétera, se requiere saber si fue hallazgo o fue una observación. ¿A qué me refiero con eso? Observación es cuando uno está presencialmente observando la caída del cuerpo que va aterrizando, ¿no? Está el hallazgo, que el hallazgo es cuando ya el cuerpo aterrizó, nunca supiste cuándo, pero ya se encontraba ahí enterrado o en la superficie, ¿no? Entonces es bien importante saberlo también diferenciar, hallazgo y observación dentro de los meteoritos, ¿no? Ok. Fíjate que me llamó la atención ahora que pues íbamos a tener esta plática contigo tan interesante, pues tuve que meterme un poquito a ver eso de los meteoritos, ¿no? Claro. Y tal vez te conoces la historia, desde luego, tal vez te voy a invadir el terreno. Pero bueno, es un poco la dinámica. No, claro, claro. Me enteré por ahí que de 1951 en Australia, estando el pueblo ahí dormido, ya casi por dormirse muchos, algunos sintieron un retumbe así como si cayera un costal de arena muy cercano, y entonces ya pues no hicieron mucho caso de eso, ¿no? Escucharon ese estruendo. Total, al día siguiente vieron una humareda de color negro. Y fueron hasta allá, la gente de Australia, en un lugar que se llama Bidenburg, algo así, en Australia. Y pues dieron aviso a los geólogos, dijeron pues traigan a un grupo de geólogos porque queremos saber qué es esto, ¿no? Claro. ¿Qué cayó? Total que recogieron muestras y algo así como del tamaño de limones, o sea, de ese tamaño, ¿no? Y se lo llevaron a la Universidad de Victoria, me parece. Y allá pues le hicieron cortes, en fin, y se las llevaron a diferentes lugares, ¿no? Sí. Total que Caltech propiamente investigó el meteorito y se dio cuenta que había una veta de un mineral un poco conocido para la Tierra, pero no se esperaría que estuviera presente en un meteorito. Y entonces ahí bautizaron esa vetilla como de acero. Es un elemento que se compone, un mineral que se compone de carbono y de hierro. Entonces estaríamos hablando como de carburo de hierro, propiamente como un acero, más o menos, que se obtiene en las fundiciones. Claro. Y le pusieron Escotita en honor a un cosmogeoquímico que pues anda mucho a la búsqueda de minerales en meteoritos. Es Edward Scott. Entonces le pusieron su nombre, ¿no? Escotita. Tal vez, digo, tú te le sabes perfectamente la historia, ¿no? Bueno, es que a lo largo de la historia de los meteoritos hay tantas historias que contar. Sí. Imagínate, con decirte nada más que hay más o menos 1050 observaciones datadas a lo largo de la historia del ser humano, ¿no? O sea, puede ser que anteriormente pudieran haber observado otras, pero que se tenga registro 1050. Pero tienen más de 31,000 hallazgos. Wow. Entonces imagínate todas las historias que pueden rondar alrededor de los meteoritos y de cada una de esas historias, ¿no? O de cada uno de esos especímenes que se han encontrado, cómo fue, qué fue lo que encontraron. Cierto. Sí, es increíble. Pero antes de irnos así como que sobre el tema de lleno, porque me emocioné mucho, nos gustaría preguntarte las clasificaciones de los meteoritos, ¿no? Bueno, pues los meteoritos, hablando a rasgos generales sin entrar en materia tan profunda, porque como te comentaba, son clasificaciones que aparte tienen subdivisiones, pero a grandes rasgos se pueden clasificar en 3 grandes grupos. Los meteoritos que son pétreos, es decir, que son como piedras, que si uno los ve dirían, pues es como una roca volcánica, así se ven, colores oscuros. Y está la otra, que son los meteoritos metálicos, que tienen ya una composición de níquel y fierro, que más adelante les explicaré. Y tenemos los mixtos, que son aquellos que tienen una fase cristalina de silicatos y otra fase metálica, ¿no? Hablando así a grandes rasgos, porque obviamente cada una de esas fases tiene una composición química y mineral muy específica, ¿no? Cierto. Entonces tendríamos, resumiendo, metálicos, pétreos y mixtos. Esas son las 3 clasificaciones. Obviamente ya entrando en materia y a explicar cada una, pues los metálicos que
no es más bien vamos a empezar, digamos, por los más comunes, ¿no? Los pétreos son los que más ocurrencia tienen en aterrizajes en el planeta Tierra. Estamos hablando de piezas de más o menos de un 86%, imagínate, 86%, Wow. es muchísimo, es Sí, casi sí, todos. sí. Estos pétreos se pueden subdividir, como te comentaba, en condritas y acondritas. ¿A qué se refiere acondritas y condritas? Bueno, pues que tengan cóndrulos o que no los tengan, pero van a decir, ¿y qué son qué los son los cóndrulos, cóndrulos? no? Van saliendo términos Sí, sí. y términos raros. Sí, sí, sí. Bueno, los cóndrulos son pequeños formas esféricas, Ok. son geometrías esféricas que pueden contener minerales. Ujú. Que pueden tener minerales, pero también pueden tener otro tipo de contenidos, como cuáles aminoácidos, pueden tener X cantidad de cosas, ¿no? Ok. Agua, ácidos, aminoácidos, Sí, sustancias orgánicas. sustancias ¿verdad? orgánicas. Ese es, justamente es el punto. Ok. Sustancias orgánicas de X o Y cantidad, de distintas formas, distintos tipos, y que son los que se atribuyen que pudo haber venido de ahí la vida. Ok. Y que en nuestro planeta hubiese agua, que hubiese vida, etcétera, etcétera, que ya más o menos ahí iremos hablando, ¿no? Sí, Y las como- acondritas son las que no tienen. Como los bloques constructores de la vida, ¿no? Exactamente. Se podría decir. Exactamente, de ahí dicen que viene todo. Es como el Ok. código genético de nuestro planeta. Wow. De ahí. Qué interesante. Después vienen los metálicos, que ya los metálicos decimos, bueno, pues entonces, ¿de qué están constituidos los metálicos? Ah, bueno, pues esos tienen un contenido altísimo de fierro y níquel, que es que vienen asociados a minerales como troilitas, camasitas, taenitas, Ok. que en este caso la camasita y la taenita son los minerales de fierro níquel, que es la única aleación natural que existe, al menos en la Tierra, de forma natural, la de los meteoritos, que es esa asociación de fierro níquel. Ahora, en proporciones, es en la camasita es más del 90% es fierro y el otro 10 es níquel, cosa que en la taenita es distinto, es de un 20 hasta un 65% de níquel y el restante es de fierro. Y esto hace que nos generen unos patrones muy interesantes los meteoritos, algo que se le Ya llama... vistas al microscopio, ¿no? ¿Te refieres? No, hay veces hasta simple vista, simple cuando vista. tienen esas mezclas de taenita y camasita, Ok. te generan un patrón que se le llama patrón Wittmann-Staten, que viene del alemán ese término, Ok. y bueno, ese se le atribuye a una geometría triangular que genera en 2D Ujú. ese tipo de cristalización. En triángulo. En triángulos, que si lo llamamos a un plano en 3D, que serían octaedros. Wow. Pero es esa aleación de fierro y níquel las que nos va a generar esos patrones triangulares. Esa es una forma de diferenciar un meteorito metálico cuando es cortado. Ujú. Además de que si le hacen más estudios a todos los meteoritos, tendrían que tener una traza de iridio. Sí, seguro. Eso, ¿no? Ese es de ley de cajón, y que tengan Sí. aparte una atracción con un imán. Y bueno, sin entrar también en materia, porque podemos ir explicando cada uno más adelante, están los mixtos, que los mixtos, como les decía, es una fase cristalina que pueden ser olivinos o piroxenos ricos en magnesio o en fierro, junto con una matriz metálica de fierro y níquel, Wow. que esas pueden llamarse palacitas, que esas constituyen un 1% del total de caídas. Fíjate sea, que imagínate. un dato curioso para todos los que nos ven y nos escuchan. Estaba viendo que hay, como quien dice, la pregunta sería así capciosa, ¿no? Y medio rara. ¿Hay sexo en los meteoritos? Te voy a decir por qué. Wow, sí. Algunos dicen que son los meteoritos y otros les llaman las meteoritas. ¿Tú a favor de qué estás? Pues yo soy imparcial ante Ok. eso, ¿sabes? Porque eso justamente es eso bien cierto, y la pregunta sí es muy, muy, muy puntual, y es cierto, muchos dicen las meteoritas, Sí. otros los meteoritos. Es como cuando dicen las piedras y las rocas, pues Ujú. obviamente ahí en este caso tienen diferentes orígenes, piedras, rocas, rock Ujú. del inglés, piedras Ujú. de Petros, si no mal Sí, sí, recuerdo. sí. Entonces en este caso, pues no sé, yo no te podría ¿Son decir. preferencias según el léxico de las Pues yo damas, tal vez? Pienso que puede El ser. feminismo ahí está. Sinceramente todavía no puedo yo lograr entender eso. Ok. Y por eso es que, si bien o mal, siempre les digo meteoritos, ¿no? Ujú. Lo he escuchado, lo he leído, también Sí. hay en mucha literatura eso, que las meteoritas, los Ujú. meteoritos.
De hecho, mi No sé libro cuál de meteoritas es del Instituto de Geofísica. Fui por él y a ver, quiero ese de meteoritas. Meteoritas mexicanas, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, meteoritas mexicanas y sí, interesante ese libro, claro. Sí, sí, sí. Ahí lo tengo. No sé, ahí no te podría decir exactamente qué, si son los, pero sin duda, Sí. pues es magnífico Es un ese tema magnífico. Y todo el día y todo el tiempo está lloviendo materia del espacio a la Tierra. Pues ¿verdad? mira, más o menos se cree que hay un total de caídas aproximados que al menos se llegan a encontrar y que se tienen dentro de las estadísticas, que son más o menos 100 caídas por año, Wow. que se encuentran dentro de la encuentran. estadística, pero todos los que no se hallan, o todos los que caen en el mar, supongamos, o los que Cierto. caen en zonas llenas de vegetación, Ujú. y que además sabemos que la humedad es el peor enemigo de un meteorito, ¿no? Sabemos Sí. que se puede empezar a meteorizar y a erosionar fácilmente. ¿Por qué? Por el contenido de fierro, Ujú. níquel, la reacción que tienes con la atmósfera que tiene oxígeno, oxida rápidamente una pieza de meteorito, ¿no? Esa es la situación. Entonces, dentro de las estadísticas pueden decir, bueno, sí tenemos esas caídas, pero son las únicas que, bueno, las que se contemplan son las que se encuentran, ¿no? O las que se ven. Ok. Ujú. Entonces, es un poco difícil, pero sin duda en todo momento deben de estar cayendo. ¿Y qué creen que nos tiene una primicia aquí el director presidente de Mineralito, ¿no? Sí, ¿Cómo te puedes Sí. titular? Gerente general, director, presidente pues, ¿cómo te podríamos llamar? pues es una buena pregunta, ¿Verdad? ¿eh? Sí, Gerente general. así hablemoslo, Sí. así hablemoslo. De Mineralito, él tiene una sucursal allá en Coyoacán, visítenla. Sí, y otra en Mineralito. el centro En el histórico. centro histórico, En el ¿verdad? centro, en Coyoacán, y bueno, también tenemos otra rama que nos dedicamos a la joyería con minerales, Wow. que es otra rama, igual, totalmente independiente de las tiendas. Ujú. Pero igual, bueno, pues para que se dé una vuelta, ahí tenemos expuestas palacitas, tenemos meteoritos metálicos, algunos pétreos. Entonces, pues la verdad vale la pena Sí, que se dé claro, una vuelta. Y una yo vuelta. como les decía, bueno, al final cada pieza tiene su propia historia, tienen sus propias Ujú. edades, mucho contenido detrás de ellas. Entonces realmente, pues vale la pena. Pues Conocer un ahorita, poco más de ellas, después ¿no? del corte musical, nos va a presentar una primicia. Se trajo un meteorito de aquí de México, ¿no? Sí. Que cayó aquí en México. Claro, muy interesante, sí. Entonces, ¿qué propones para tu gusto musical por este día? Yo digo que hoy The Rolling Stones, ¿no? Estaría padrísimo. Pues, ¿cómo ves, Oscar? ¿Sí nos podemos ir a ese corte? Mientras tanto, pues, calentar un poquito los motores, ¿no? Ya Claro, para para ir arrancar el entrando. viaje. Claro que sí. Ya estamos en la etapa inicial, ¿no? Sí, Abrochando los cinturones. sí. Y ahí teniendo un pequeño preámbulo para conocer más acerca de estas piezas. Claro que sí. En un momento regresamos. Gracias. Yeah, I've been holding on so long. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on so long. I've been sleeping all alone. I won't miss you. I've been waiting in the hall, waiting for your call, and the phone rang. Yeah, it's just some friends of mine. They say they want to have a time. They say, hey, what's with you? Yeah, we're gonna come around about 12. We got some Puerto Rican girls just dying to meet you. Yeah, I've been hanging out too long. Yeah, you know, let's go and
Oye Ciencia en Ciudad Radio. Pues ya de nueva cuenta aquí regresando con nuestro querido invitado, el ingeniero Teodoro Hernández. Muchos. Pues realmente nos ha impactado mucho todo esto y ahora sí vamos a despegar, ¿te parece? Claro que sí. ¿Qué te parece si nos platicas un poco del cinturón de asteroides, aunque tal vez se salga un poco el tema, Sí, sí, sí. pero luego aterrizamos, ¿no? Claro, por supuesto, ¿De sí. acuerdo? Bueno, sabemos que el sistema solar Ujú, está dividido en planetas, los planetas que son exteriores y los planetas interiores, ok. ¿no? Pero que esa división, ¿quién la va a hacer? Justamente el cinturón de asteroides, Sí. ¿no? Ujú. Entonces, como estamos en esa parte, nosotros en esa parte interna del sistema solar, que donde tenemos el Sol, Ujú. y dentro está Mercurio, Marte, Tierra, etcétera, etcétera, y así vamos consecutivamente hasta el final. Este cinturón de asteroides, pues obviamente no va a haber el mal portado, el cuerpo mal portado que se quiera salir de órbita. Ujú. ¿Y qué va a pasar? Pues obviamente va a ser atraído hacia el centro. Hacia el centro me refiero Sí. hacia el Sol. ¿Por qué? Porque hay atracción, Sí, sí, sí. porque la masa es diferente, obviamente son masas que aunque están concentradas no son tan grandes como las de un planeta o la del mismo Sol. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Cualquier choque entre ellos Los lo puede desvía, sacar, ¿verdad? claro, los Sí. saca de órbita Bueno. y los puede llevar a que colisionen con alguna luna o que colisionen con un planeta. Como estar jugando al billar, ¿no? Así a la Sí. mesa de pool. Le pegas a una y rebota contra otra y... Y se chin, salen. chin, chin, ¿Sí? y viene Ese hasta es el acá. problema, ¿no? Y ahí es donde tú puedes darte cuenta que las lunas sí cumplen una función, ¿no? No Sí. nada más la marea, no nada más se Ujú. le atribuyen otras cosas, sino que realmente también sirven como un escudo Un escudo. ante todos esos cuerpos que pudieran salir de órbita o andar vagando por el espacio, y es donde colisionan en las lunas. Por eso es que Seguro. la luna de la Tierra tiene tantos cráteres, que muchas veces esos cráteres también se asocian a que hubo un Bombardeo. bombardeo y que aparte también hubo momentos de mucho vulcanismo en ella. Ah, pero- sí, sí, sí. También ahí vienen otras cosas, ¿no? Unos dicen es que hubo vulcanismo, otros no, fueron impactos. Entonces, hasta que no estemos en la luna no podemos decir algo, ¿no? Pues de hecho Pero los son las grandes dos mares posturas. de la luna, ¿no? Sí. Uno dice mares en la luna. Bueno, son esas manchas, regiones oscuras Sí, de puras coladas de lava. de ¿no? lava, exactamente. Entonces sí hay vulcanismo, pero yo creo que fue del impacto de meteoritos, ¿no? Muy Guau, grandes. pues es que son muchas versiones las que se pueden atribuir a eso. Pero es cierto, lo de los mares pues son coladas de lava, muchas veces que se le atribuye que son basálticas, como los basaltos de Ciudad Universitaria, Ok, sí, sí. o algunos que son anortitas, ¿no? Que son Ujú. contenidos de mucho sodio, si no mal recuerdo. Ahorita que Sí, me sí, agarras sí. medio desequilibrado con el tema. Ok. Pero sí, 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 sí. O Sí, sea, sí. tienen composiciones diferentes. Se cree que la luna se genera a partir de una gran colisión y que se desprende justamente la luna, ese pedazo, ese fragmento, de la misma Tierra. Creo que la silueta sería el Océano Pacífico, ¿no? De donde se pudo haber Desprendido. desprendido. Sí, justamente es lo que atribuye, ¿no? O sea, que la luna es un fragmento de la Tierra que se separa a partir de una gran colisión. Que entonces Sí. vemos que desde tiempos ancestrales, desde hace más de muchos miles de millones de Sí. años, se vienen dando colisiones, caídas de Ujú. meteoritos. ¿Qué pasó con los dinosaurios? Cierto, era un tema que te iba a tocar, pues realmente hay asesinos globales, ¿no? Claro. Que se les nombra así porque Sí. son asteroides de unos 10 kilómetros, ¿te gusta? Sí. Y que si esos impactan contra nuestra Tierra, son extinciones masivas, ¿no? Claro, lo que pasó en el Jurásico, en el, ¿qué? Sí, en el Cretácico. Cretácico, perdón, en el Ujú. Cretácico, 65 millones de años. Nos Ujú. remontamos a esas fechas. Sí, ¿Qué sucede? Cae en la plataforma de Yucatán Yucatán. un gran meteorito, Ujú. que es el Chicxulub, ¿no? Es el que genera el Cierto. cráter del Chicxulub. ¿Y qué sucede? Acaba con todos los Todos los dinosaurios. dinosaurios. Entonces, Y esas extinciones han sido periódicas, ¿verdad? Sí. En la historia geológica. sí, claro. Y muchos, en este caso se atribuye que fue meteoritos, ¿no? En Ujú. muchas veces es un incremento de CO2, que al Sí. final esto te genera un efecto invernadero, te cubre la entrada de los rayos solares, Ujú. empieza a dejar de ser una atmósfera con oxígeno, se vuelve un medio anóxico,
es decir, sin oxígeno. ¿Y qué sucede? Pues empiezan a morir todos los animales. En el caso, por ejemplo, de los dinosaurios, pues fue bastante agresiva, ¿no? En el Seguro. Pérmico Triásico, igual, muy agresivo. Ujú. Y así podemos ir enumerando varios eventos a lo largo de la historia de la Tierra, ¿no? Cierto. Y pues ahora dejo la primicia que nos trajiste ahora para presentar aquí, que es un fragmento de un meteorito. Es un fragmento de un meteorito, Sí. pero yo creo que antes de entrar en materia con A él, ver. yo creo que valdría la pena retomar, por ejemplo, que los meteoritos pétreos, ¿no? Ah, Que ok, platicábamos, ok, son pétreos, son piedras, ¿qué composiciones tienen? Bueno, no Ujú. tienen tanto fierro, no tienen tanto níquel, pero sí tienen más piroxenos, ok. tienen Silicatos, ¿verdad? Que le muchos llaman. silicatos, tienen muchos silicatos y los silicatos obviamente pues no son metálicos como tal, ¿no? Ujú. Y esto hace que que parezcan más rocas, que parezcan más meteoritos metálicos, ¿no? Por eso es que muchas veces se confunden. Que incluso la podrías patear y ni te das Y ni- cuenta que es un meteorito, ¿no? Claro, sí, ese es el problema, que es más difícil de encontrar. Y bueno, como les decía, dentro de esos grupos de los pétreos están los acondritas, las condritas, y las condritas son aquellas que tienen más información genética, por así decirlo, porque tienen más contenido de minerales, y es a donde podemos nosotros atribuir que de ahí viene la vida, porque viene, como decíamos, de algunas sustancias orgánicas como los aminoácidos, vienen con nanodiamantes, vienen con partículas de agua, que esto se atribuye que es de donde surge la vida, que cuando aterrizan en la Tierra, bueno, pues esas moléculas y todo van aportando al mismo sistema y se va generando pues la vida en el planeta. Ahora vienen los acondritas, que las acondritas, como les decía, no tienen esos cóndrulos, que no tienen ese contenido y que a ellos no se les atribuye eso, se les atribuye a las acondritas que vienen del cinturón de asteroides, de algunos asteroides muy grandes de allá, que se desprenden Ok. fragmentos y es lo único que se puede atribuir a ellos. Y bueno, de ahí ya viene, entonces, ahora sí, este pequeñín, que este es una condrita, y que este es el mejor ejemplo de una condrita, y de la condrita sería uno que se llama acapulquita. Acapulquita. O sea, la encontraron en Acapulco. En Acapulco, sí, No me esa es digas. increíble esa historia, porque empezaron a buscar y de pronto se dan cuenta de que hay meteoritos en Acapulco y dicen, wow, pero ¿qué es esto, no? Le hicieron los estudios, se dieron a la tarea de encontrarlo, de más muestras, Sí. y se dan cuenta que es una condrita que proviene seguramente del cinturón de asteroides, y hay un hermano caído muy parecido a él en la zona de discúlpenme aquí, pero No te no, preocupes. Lodranita se llama, y bueno, están contenidos con olivininos, piroxenos, muy parecidos, pero son hermanos muy parecidos, el acapulquita y el otro que encontraron, y se les atribuye que vienen del sistema de asteroides, o sea, del cinturón de asteroides. Sí, sí, sí. Y pues bueno, eso está interesante porque se les atribuye que son de 4.5 millones de años, o sea, 4.500 millones. O sea, es la edad de la Tierra. 4.500 millones de años, perdón. Ujú. 4.555 millones de años, ¿no? Entonces son fechas que son muy parecidas a la edad de la Tierra. Ok. Entonces dicen, wow, entonces, ¿esto qué significa? Que ¿Lo nuestra puedo mostrar? Tierra, claro, por supuesto, dicen, ¿qué pasa? Nuestra Tierra es muy antigua. Pero Entonces, después robot, viene... ahí está. Bueno, te lo Después viene ya las acondritas, que es como este que les comentaba, que se llama Allende. Es un fragmento del Es un meteorito de fragmento del Allende. meteorito Allende que Ujú. obviamente este es de la colección de nosotros, Personal. es colección personal, pero es una pieza muy muy interesante Sí. porque uno, es el meteorito más conocido a nivel mundial y el más estudiado a nivel mundial, que cualquier museo de todo el planeta debe de tener uno y lo tienen. Fragmento. El Smithsoniano, The Field Museum en Chicago, en Londres, podemos ir a París, podemos ir a cualquier lado, Museo de Geología de aquí de la Ciudad de México, de la UNAM, en Santa María de la Ribera, tienen también muestras. Estas piezas son muy, muy, muy De raras. museo. Claro, Sí, totalmente. exacto. Y ver estas dimensiones y estas medidas es algo atípico, ¿no? Es muy Y común. esto es una cápsula de tiempo, ¿no? Por o sea, supuesto, Te cuenta la historia de nuestro planeta, ¿no? por O sea, supuesto, de totalmente. todo el sistema solar.
Sin duda alguna. La historia de este meteorito es muy, muy particular. Déjame sentirlo. Claro, por supuesto, es increíble. Aparte es una pieza que más o menos está pesando 85 gramos. Wow. Muchos dirían, oye, pero pues un kilo de harina pesa más, ¿no? Que eso, Sí, es sí, mucho sí. más. Sí, pero los meteoritos, la recuperación es de cientos, algunos gramos, hay veces son de algunos kilos y pocas veces de toneladas. Son materiales raros. Entonces, encontrar ya un gramaje mayor a 50 de este tipo de especímenes es totalmente... Inusual. Sí, totalmente. Es muy raro encontrar así. Ahora, la historia que tiene este meteorito es muy particular porque justamente toca en un momento en el que el hombre está haciendo cosas nuevas y cuál es ese proyecto majestuoso que tenía el ser humano y no dentro de la Tierra, llegar a la Luna. Entonces, ese era el sueño del ser humano en el 69, ¿no? Seguro. En el 69. Sí, sí. Entonces, ¿qué dice el ser humano? Bueno, la NASA, vamos a llegar a la Luna, queremos muestrearla y queremos saber de dónde venimos, qué somos, qué edad tiene nuestro planeta. Entonces ellos empiezan a adaptar una serie de laboratorios en los que ellos quieren obtener toda la información posible cuando lleguen las muestras de la Luna. Y pues se le ocurre meterse a un cuerpo, entrar por la atmósfera, los japoneses lo empiezan a rastrear, se atribuye que provenía de la dirección de Saturno. Wow. Hicieron todos los cálculos increíbles, son una serie de cálculos increíbles de los japoneses en los que ellos atribuyen que la trayectoria que tenía el cuerpo es que provenía en dirección de Saturno, de allá, de hacia allá y entró hacia la Tierra. Cuando aterriza, nos toca la fortuna de que llegue al poblado de Allende, en Chihuahua, México. Una noche, 1 de la mañana, si no mal recuerdo, creo que 13 de febrero que entra a... 13 de febrero, no, ese ahorita les voy a contar cuál fue el 13 de febrero. Okay. Entra a la atmósfera y bueno, dicen, ¿qué pasó? Pues es un estruendo bastante fuerte, como lo que nos comentabas de Australia. Sí. Entonces todos dicen, bueno, ¿qué sucedió? Empiezan a movilizarse grupos de investigación de México, de Estados Unidos, empiezan a rastrearlo, se dan cuenta que es un cuerpo grande, considerablemente grande, que es un meteorito. Pero dicen, bueno, sí, ¿y qué onda con este meteorito? ¿Qué nos dice? ¿No? Lo empiezan a analizar justamente en esos laboratorios que preparan para recibir las muestras de la Luna. Y pues se les adelanta este meteorito diciéndoles cuál es la edad de la Tierra, qué es el contenido mineral y hasta la fecha todavía le siguen encontrando algunas otras fases minerales. Se han encontrado más de 100 fases minerales, o sea, más de 100 minerales en este meteorito. Ahora la pregunta es, ¿le determinaron la edad a través de uranio-plomo? ¿O es otro tipo de geocronología? Esa es una buena pregunta que me agarras así. Sí, si tiene presente metales, claro. tal vez uranio y plomo. Sí, claro, para checar el decaimiento que pudiera tener Sí. y ver si es posible la obtención de la Ujú. edad por el uso o por esa vía, ¿no? De los Sí. metales pesados que se puede llamar, ¿no? Sí, sí. O sea, de ese tipo de elementos. En este caso, para la obtención mineralógica se pueden usar microscopios electrónicos de barrido para diferenciar los distintos fases minerales. Y cuando lo fecharon, les daba más o menos 4.600 casi millones de años. Wow. 30 millones más que la Tierra. Con esto se podía determinar también las edades dicho de del otra sistema manera, solar. y la pregunta sería para ti que eres especialista, ni siquiera en la Tierra hay cosas tan antiguas como este mineral, No. como este meteorito. No, porque por ejemplo las rocas más antiguas Más que están antiguas. dentro de los escudos o de los cratones que les llaman, pues ¿cuántos millones de años tendrán? ¿2.000? 3.000 3.000, millones de años. no más. Sí. No exceden los 3.000, o sea, Ujú. lo más antiguo son los meteoritos. Y justamente ya cuando empieza a entrar esta carrera espacial y que empieza a entrar esta carrera por recuperar muestras de meteoritos y todo este tipo de especímenes, empiezan a darse cuenta que casi todos los meteoritos empiezan a oscilar en 4.000, 4.500, 4.555, 4.600 millones de años. Entonces dicen, esto es más antiguo que nuestro planeta. Y bueno, pues fue la clave para determinar todos esos datos. Es increíble. Es increíble. Le han encontrado Claro. hasta nanodiamantes. Los Ah, mismos aminoácidos
que son los que se atribuyen que pudiera tener agua Precursores de la vida, ¿no? de la vida. Y justamente es gracias a este tipo de meteoritos. Y bueno, pues es como la joya de la corona, porque es el más estudiado y es el que rompe con toda esa tendencia que se traía de mostrar solamente la luna, y es el parteaguas para comenzar a estudiarlos, ¿no? Excelente historia. Y bueno, alrededor de todo esto, pues ha habido también explosiones así, pero totalmente visuales en Rusia, en Chelyabinsk. Justamente esa fue la fecha que te estaba diciendo, la del 13 de febrero, es de febrero del 2013, Sí. Chelyabinsk, en Rusia. ¿Qué sucede? Ven cómo entra un cuerpo luminoso de gran volumen y que hasta eso no era tan gigante. Pero cuando revienta, justamente al estar en la atmósfera, por esos cambios de presión que te comentaba, temperatura y todo, Sí. no soporta eso, revienta. Y la onda de choque es la que recibió toda la gente. No recibieron el impacto. No. Fue nada más la onda, pura onda de choque al fragmentarse ese meteorito. Dicen los estudios que más o menos oscilaba como si hubieran lanzado una bomba atómica. O sea, esa onda de choque era muy similar a la de la bomba atómica. Eso es increíble. Increíble. Sí, Más sí, de sí. 1140 o 1150 heridos. Es increíble. El nivel de Increíble. destrucción que causó también fue muy alto. Y sobre todo que lo encontraron en los Urales. Lo encontraron en un cráter en los Urales, pero todo el desastre que causó, vidrios rotos, gente herida, a lo largo de esa Sí, trayectoria. Pero hay otra historia bien interesante que rodea a este meteorito. Que en el 2014 sabemos que estuvieron los Juegos Olímpicos de Sochi. Ujú. Bueno, pues justamente coincide que el 13, en esas fechas cuando cayó, coincidían también los Juegos de Sochi. Entonces, ¿qué pasa? Que el día justamente que cayó Chelyabinsk, ese día iba a haber premiación de ¿cómo se llama? De algunas ramas de esos juegos, y creo que eran de invierno, si no mal recuerdo. Sí. Entonces, mandaron incrustarles fragmentos de Chelyabinsk a las medallas que se iban a entregar ese día, haciendo alusión a que un año antes había caído ese meteorito en Rusia. Y fíjate que... Datos curiosos que a sí, mí sí, se me sí. hacen Súper. curiosos, raros Sí, y sí, muy sí. padres, ¿no? A la vez, sí. Fíjate que alrededor de eso me animo a hacerte la pregunta. Han hablado de meteoritos falsos, y es que desgraciadamente, como están tan cotizados, no es muy común que tú vayas a una tienda de minerales y te vendan un fragmento de meteorito. Entonces, alrededor de esto hay mucha falsedad, ¿no? Sí, claro. Entonces- Dentro de esa parte existen también las cosas malas, ¿no? Sí, Dentro sí, de sí, este sí. mundo tan increíble de cosas de ese tipo, que una forma de prevenir al coleccionista, a quien compra este tipo de especímenes, es un imán. Puede ser una buena herramienta para ver si es un meteorito. Pero eso no habla del todo que si se pega es Sí. un meteorito. Ok. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen como meteoritos nódulos ferrosos, nódulos de matita, nódulos de marcasita. Sí. Y te venden botes, te dicen, mira, este es un bote lleno de puros meteoritos. Y tú los ves Sí. y los ves todos amarillos, oxidados, le pegas un imán, no se pega nada. Eso que te está diciendo, que no es meteorito. Aparte, los meteoritos son por gramos, no por kilos. Y quien te venda uno por kilos van a ser cientos de miles de pesos, Sí, sí, sí. ¿no? Cabe aclarar, eso sí quiero decirlo, los meteoritos mexicanos no se pueden vender. Está prohibido. Está prohibido. Los Ok. únicos que se pueden vender son los de otros países y Ujú. a reserva de que cada país también ponga sus propias restricciones. Ok. Ejemplo, campo de Cañón del Diablo en Arizona, ya está empezando a prohibirse su extracción porque se está agotando, que Ok. también tiene algunas particularidades. Pero bueno, regresando al tema, ¿cuál es la mejor forma? Tener un imán. Hay veces se llegan a ver estos patrones que les comentaba Wittgenstein, que se ven unos triángulos como unos piquitos, Ujú. que eso te indica que tiene, en el caso de los metálicos, te Sí. indica que pudiera ser un meteorito metálico. Y bueno, pues ya si quieres tú ya profundizar mucho más, pues tendrías que hacerle tú una sección, o sea, es decir, cortarlo Ujú. y llevarlo a un equipo, ya sea microscopio electrónico de barrido,
un Raman, etcétera, etcétera, pero pues para que te lo certifiquen y que tú tengas la certeza de que te estás llevando algo genuino, ¿no? Claro. Eso es bien importante. Porque Es que me topé sí que, pasa. por ejemplo, en Mercado Libre andan vendiendo meteoritos. Ok, Entonces yo, o sea, hay que alertar al público, ¿no? claro. Que por realmente supuesto. tenga cuidado, no caer en estas, a veces fraudes, ¿no? Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. La mejor forma es siempre ver las piezas en vivo. En vivo. Esa es una. Dos, la densidad. Los meteoritos suelen ser pesados. Sí. Y pues lo del imán que les comentaba. Llévate un imancito. Y hay por algunas si veces acaso. que si es posible, se les puede hacer una prueba que con ácido nítrico, cuando tienen iridio, que eso debe de ser, porque esa es una marca genética, por así decirlo, del Sí. meteorito, tiende a teñir morado. Tip mineralito, ¿eh? Porque Ok. eso no todos lo saben, pero eso es interesante porque es una forma de sacarlo rápido, ¿no? O sea, Ahora, decir, por eso, bueno, y no es. eso nos acerca a ti, realmente enviar a la gente contigo a tu tienda, porque tú eres un experto y puedes guiarlos y puedes decirle, mira, este sí es real, pero está prohibido, te mentiría si te lo puedo vender, ¿no? Claro. Te puedo cortar un pedazo y vendértelo. Creo que Claro, no, en este caso, bueno, nosotros checamos previamente las piezas que llegan a las tiendas, a ambas Ujú. tiendas, que llegan muchos metálicos, que son los más comunes y los más llamativos, ¿por qué? Porque se ve el patrón, ¿no? Justamente. Llegan también algunos mixtos, que son las palacitas, que son las gemas del espacio, y ahorita te voy a contar por qué. Wow. Y esas, obviamente se checan Ujú. previamente antes de ponerse en venta, ¿para qué? Para ver la composición química, contenido de fierro y níquel, y ver también qué otros minerales puedan componerlo, ¿no? Y que no vaya a haber oxígeno, porque si hay oxígeno, ¿qué te está diciendo? Que ese material se formó dentro de la Tierra. O sea, que haya un pico gigante de oxígeno. Ok. Entonces son Sí, cosas sí. que hay que ir contemplando, pero eso ya es un estudio más Son a datos profundidad. técnicos Sí, y son más datos científicos, sí, ¿no? sí. Ujú. Pero tengan la certeza de que al menos con nosotros tienen las piezas totalmente Sí. eh, Sí, a lo son que estamos genuinas, están alertando asegurados. a todos es que pues no se vayan con puestos de la calle, por decirlo así. Claro, o que vean ¿No? alguna pieza y que digan, te vendemos un meteorito por 100 pesos Exacto. y que pese, no sé, medio kilo, ¿no? Entonces dices, no, eso es imposible, eso es Sí, imposible, claro. Sí, porque me fui para atrás ahora que estuve revisando la red, la internet. Sí, Dicen que $100,000 americanos por un fragmento de meteorito. claro. ¿Y tú qué opinas? ¿Está muy caro? ¿Es el No, costo? es el costo, depende qué Sí, espécimen. Sí, claro. Sí. O sea, hay cosas que son invaluables, por ejemplo, Entonces, ¿no? $100,000 americanos convertidos a pesos. Sí, eso es muchísimo. Sí, claro. Sí. Sí, como te comentaba, o sea, dentro de los meteoritos más comunes que se comercializan son los metálicos, pocos pétreos porque no son tan llamativos, porque no tienen un lustre metálico, esos patrones triangulares que se ven increíbles. Sí. Sin embargo, son los que más claves tienen. Y viene la otra parte, que son las palacitas, que el día de hoy pues no nos pudo acompañar ninguna, que las tenemos en tienda. Las palacitas, como te decía, son mixtos, que tienen olivinos y tienen una aleación de fierro níquel y un sulfuro de fierro, hermano de la pirita, pero es extraterrestre, que Wow. ese se llama troilita. Entonces, No lo hay aquí. no, la troilita es un sulfuro de fierro, pero es hexagonal. En vez de ser Wow. cúbico como la pirita, cristaliza de forma hexagonal y viene asociado con camacita y y tainita. Entonces, esos son muy bellos. ¿Y por qué les llaman gemas del espacio? Porque te Eso generan es lo que quería que entraras. te generan un mosaico que se le puede llamar de una forma coloquial un mosaico de cristales. Ujú. ¿Qué pasa? Se ven cristales verdes en una matriz metálica. Entonces tú lo ves a contraluz y puedes observar cristalitos verdes muy diminutos metidos en esa matriz metálica. Y eso solamente es el 1% del total de caídas. Entonces imagina cuántos hay de esos, son poquititos. México sí Muy tiene poquitos. palacitas, pero son micropiezas y que están sumamente alteradas. Los olivinos se alteran fácilmente y la matriz metálica más rápido todavía. Entonces la mejor composición para destruirse rápido pues son los más bellos. Entonces se llaman gemas del espacio. Pues yo así les denomino Sí, porque ¿verdad? son cosas increíbles, las Increíbles. palacitas. Se llaman palacitas, sí. Y bueno, para que las busquen en Google es PALLASITA.
esa es Palacita. Ok. Para que igual, o sea, todos los que nos están viendo se den a la tarea de buscarlas Ujú. y vean qué bellas son. O sea, yo Cierto. creo que son increíbles esas piezas. Ahora, pues se usan hasta para joyería, ¿no? Para traerlas en dije, aretes, Qué anillos. padre. Son cosas espectaculares, ¿no? Las Sí, palacitas. sí, sí. Entonces, bueno, ese es otro rubro, ¿no? ¿Algo más que nos quisieras compartir antes de irnos al corte? Pues yo creo que antes de entrar en algunos ejemplos de Ok. meteoritos que se pueden encontrar comercialmente, hablando, hace rato hablamos de cuando impactan, qué desastres pueden causar y lo que decíamos de Chelyabinsk, qué fue lo que sucedió. Ujú. Destruyó a su paso muchas construcciones, vidrios, tan. Para esto existe una escala como de riesgo, pero ante la caída de un meteorito. Que no todo, que ni siquiera yo conocía hace tiempo, ¿eh? O sea, yo no había escuchado de ella. Y se llama escala de Turín, Ok. ¿ok? La escala de Turín te va a medir el riesgo o más bien el daño que puede causar un meteorito en diferentes escalas. Y la probabilidad, usando estadística, de que caiga uno y de qué magnitud pueda ser el impacto y cuánta destrucción pueda traer consigo. Algo así como las magnitudes de los sismos, pero en este caso con los meteoritos. Wow. Pues Eso está interesante. nos reservamos eso después del corte, ¿no? ¿Te Sí, parece? claro, sí, claro. ¿Qué te gustaría ahora escuchar? Pues yo digo que algo más moderno, ¿no? Podría ser. Sí, ¿verdad? algo Para de- también darle chance a la nueva... Sí, yo digo que de Maroon Nueva 5 cultura. igual no es de Rolling Stones, pero Si nos hacen favor aquí en Ciudad Radio, pues vámonos a ello. En un momento regresamos. claro que sí. It's getting harder and harder to breathe. What you are doing is screwing this up inside my hole. Shut my bed out, you never listen to what I say. Reaching you for love, rather than a mistake. Find somebody so they do you like I did. When it gets cold outside, you got nobody to love. Understand what I mean when I say there's no way you're gonna give up. And I can live with the cries in the face. I might stop living a dream. There's no anyone out there. It's getting harder and harder to breathe. And there's no anyone out there. There's no anyone out there. It's getting harder and harder to breathe. There's no anyone out there. It's getting harder and harder to breathe. Yeah, yeah. There's no anyone out there. It's getting harder, harder to breathe. Ooh. All right, how you guys doing? Woo! What an exciting thing. We are so happy to be here. Thank you so much. We love you, Brazil! Woo! This next song, ladies and gentlemen, is started by Mr. Jesse Carmichael. Oh, yeah. Escucha ciudadradio.mx. Siempre contigo.
Sí, pues aquí retomando nuevamente la charla con el invitado especial, pues ¿qué nos traes ahora? Esto que nos ibas a platicar del índice de peligrosidad o como una escala, ¿no? Como los sismos, pero es para los meteoritos. Sí, claro, sí. ¿Qué nos quieres platicar de eso? Esta escala que les decía, pues obviamente, pues nadie la conoce porque no es como que digas, a ver qué día me cae un meteorito, ¿no? O no es como un sismo, por ejemplo, para la Ciudad de México. Pero existe la escala para determinar el daño que puede generar un impacto de un meteorito y cuál puede ser la probabilidad de que caiga, de qué tamaño. O sea, es muy, muy acertada. Sin embargo, bueno, pues nadie la conoce porque no es algo que te suceda a diario, que te caiga un meteorito, ¿no? Sin embargo, hay cosas que están bien interesantes y no sé si lo han notado muchos, es que en Rusia, ¿qué de cantidad de meteoritos tienen? Desde palacitas, tienen las condritas, que por ejemplo Chelyabinsk es una condrita, es pétreo. Hay muchos metálicos. En África hay algunos conocidos, ¿no? Por ejemplo Gibeón en Namibia, en Kenia Sérico, que es una palacita, hacia el sur de América, en Argentina, el Chaco, que es parte de la lluvia de meteoritos que fue Campo del Cielo, en México Allende. Y en el Palacio de Minería hay unos metálicos bien... Sí, increíbles, preciosos, de varias toneladas bastante grandes, sí, claro. De hecho hay un ranking a nivel mundial de quién tiene el meteorito más pesado, ¿no? Entonces, bueno, hablan de que hay uno en Namibia, que es el más pesado, si no mal recuerdo 60, el bloque más pesado, ¿eh? Porque... Si vamos a recuperación de material, pues hay unos que tienen muchísimo material que cayó, pero no en una sola pieza. El de Namibia que comento, si no mal recuerdo, es de 66 toneladas. Wow. Entonces, o sea, de un solo trancazo. Sí, o sea, un solo bloque de 66 toneladas. Dicen que el tamaño de esa pieza equivalía más o menos al tamaño de un avión Boeing 747. O sea, un avión de estos jorobados de 2 pisos. Wow. Eso es increíble. Es increíble. Sí. Después siguen los de Campo del Cielo, que son 2, el del Chaco y otro que no recuerdo en este momento su nombre, pero esos oscilaban entre 28 a 30 toneladas. Que esos de Campo del Cielo es de los meteoritos metálicos que más abundan comercialmente y que son pequeños fragmentos y que digamos que la media ronda entre 5 a 20 gramos. Esos son de Campo del Cielo. Y en quinto lugar, en el top 5 de ese listado, el 4 no me acuerdo ahorita, pero el quinto se llama Bacubirito. Que Bacubirito es mexicano. Wow. Y que ese lo encontraron en Sonora, si no mal recuerdo fue en Sonora, y lo tienen ahorita ya lo tienen techado, hubo un tiempo que lo tuvieron exhibiendo a la intemperie, y bueno... Esa pieza, si no mal recuerdo, está en 26 toneladas. O inicialmente está en 26. Ya después de haberlo tenido tanto tiempo expuesto, seguramente pudo haber habido una pérdida de material por el intemperismo y por la misma erosión que pudo haber sufrido. Esa pieza es de 24 toneladas, 24, y es metálico. Y ese se encontró en 1863. Y lo encontraron unos campesinos, andaban buscando y se encuentran este meteorito bastante grande. Bastante grande. Y un cuerpo de ese tamaño cuando impacta deja un cráter, pero... Claro, enorme, ¿no? sí, claro. Una forma de guiarse también es justamente encontrar los cráteres de impacto. Que dentro de esos cráteres de impacto, ¿qué se generan? Las tectitas. Cierto. Sí. Las tectitas. ¿Y quiénes son las tectitas más famosas? Moldavita, de República Checa y un poquito de algunas partes de Alemania, pero la buenaza es la de República Checa, ¿no? Okay. Viene también las indochinitas, que pueden ser de China, de India, en esa parte, en el Tíbet. Pueden venir también los vidrios de Libia, que también son producto del impacto de un meteorito. Entonces, ¿qué va a dejar un meteorito como consecuencia? Un cráter de impacto, va a dejar brechas de impacto, va a dejar vidrios de impacto, que los vidrios son las tectitas. Las brechas nos van a generar, por ejemplo, en el caso de la India, nos dejan unas rocas que se llaman Shiva Lingam, le llaman, que ahora están de moda,
y son producto de una brecha de impacto de un meteorito. Se hace una mezcla ahí de materiales y nos genera estas rocas bastante particulares que se llaman Shiva Lingam. Entonces, bueno, pues si se dan cuenta, no nada más es el meteorito, ¿no? Sino que también traen consecuencia, traen justamente estos estruendos cuando caen durísimos, pueden incendiar todo a su paso, por lo mismo que ya vienen prendidos en fuego, porque es cuando entran a la atmósfera se prenden. Cierto. Y entonces, ¿cómo va lo de la escala que nos estás platicando? ¿Cómo es? ¿Va del 1 a qué? O... Como tal, es algo, ¿Sí? es algo exponencial. Y Es aparte es exponencial. una forma angular en la que va en este sentido y va de un color verde hacia un rojo y se va intensificando de acuerdo a al tamaño del cuerpo. O sea, esa escala, así la pueden buscar y hay modificaciones que se han hecho a esa escala de Turín. De Turín, Ajá. así se llama. Sí, y obviamente esa es como si fuera un eje coordenado XY en el que te va dando por colores. Lo más peligroso es el rojo, ¿no? El rojo. Sí, y cuál puede ser su nivel de destrucción. Muchas veces también este tipo de estruendos y todo esto lo comparan con las bombas atómicas. Pero pues porque eso fue una liberación de energía bastante agresiva, ¿no? Cierto. Y los únicos que se pueden comparar en este tipo de situaciones es una erupción volcánica como la del Santa Elena o una caída de un meteorito, ¿no? Seguro, sí. Eso es lo que mide en realidad esa escala. No puedo profundizar más porque es un modelo matemático Claro, sí. y es algo estadístico y es algo de para ver también la probabilidad de que caiga, ¿no? Pero en realidad eso es lo que te está hablando. Pero ya a grandes rasgos. dijéramos, ya la zona roja es un impacto de esos asesinos globales, ¿no? Pues yo pienso que sí, algo así tipo Chicxulub para Sí. terminar con los seres humanos, Sí, caray. ¿no? Que no estamos, que podemos estar expuestos y sí lo podemos estar. Para saber, no lo sabemos, es como un sismo, no lo podemos predecir, pero puede que suceda, ¿no? Y ese meteorito que está ahí en Palacio de Minería, ¿sabes cómo se llama? Esa es una buena Por pura pregunta. casualidad. Ese sí no me acuerdo cuál es el que tienen expuesto ahí en la entrada. Y no sé si ese también estuvo un rato en el Instituto de Astronomía. en Tuvieron el algunas, vestíbulo. si no me recuerdo, tuvieron algunas de esas muestras que son sumamente grandes Sí, en el vestíbulo. Lo que sí sé es de que se les tiene que dar mantenimiento cada determinado tiempo para quitarles esa oxidación que pudieran sufrir o esa, ¿qué sería? Alteración que se puede estar generando sobre ellos, por lo mismo que hay humedad en el ambiente. incluso con yo eso. lo toqué así con el Sí. dedo cerrado, el puño cerrado. Sientes como un metal pero súper pesado, Muy denso. muy denso. Muy exactamente. denso, sí, claro. Y justamente es esa aleación de fierro y níquel la que las hace tan Ujú. densos. Es eso, Está increíble. sí. Pues váyanse Sí. a dar una vuelta ahí por lo pronto al Palacio de Minería, ¿no? Claro, para visitar lugares con meteoritos expuestos o en exhibición, el Museo de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Seguro. ahí en Santa María la Ribera. También está el Palacio de Minería. Y bueno, Mineralito también tenemos También. ahí y también los pueden ahí obtener. O sea, pueden adquirir alguna de esas piezas. Y bueno, pues también a manera de un resumen y de piezas que ustedes pudieran encontrar comercialmente, como les decía hace rato, Campo del Cielo, que es un meteorito metálico, que es producto de una lluvia de meteoritos, que es argentino, es muy famoso. Chicotelín, que también es ruso, también metálico, si no mal recuerdo, de Chicotalín. Ese también es comercial. La parte de Cañón del Diablo, que es Arizona, también es muy común. Palacitas, Seimchan, que es de Rusia, encontrada en el 67. También está Cérico, que es otra palacita rica en fierro, pero es de Kenia. Ok. Y esa tiene una historia bien particular porque sacaron a pasear ahora sí que a los camellos en el desierto y encontraron unas bolas ahí gigantes que rompían con el relieve y dicen, bueno, ¿y qué es esto que está aquí? ¿De qué se trata? Resultó que era una palacita y eso se la llevaron de, pues, casi luego a Europa, ¿no? Entonces suele pasar eso. Y bueno, pues está Nantan, que también es un meteorito que es chino y que se le atribuye que tiene, bueno, que cayó 1000 años antes de Cristo, que es lo que atribuyen. Wow. Ahora sí que en lo que tienen datado, porque siempre se dejaba
asentado. El ser humano ha tendido siempre a dejar asentado toda la información, ¿no? Entonces, bueno, le atribuyen que tiene varios cientos de años en la Tierra. Pues qué charla tan interesante nos diste y nos gustaría pues conocer tus conclusiones sobre este tema tan interesante y que nos dejes también tus redes sociales, que te despidas también de toda la flota de amigos que de seguro tienes. Bueno, pues miren, la verdad es que una conclusión es de que encontrar un meteorito no es tan sencillo. Hay que buscarlo en ciertos lugares. Les aseguro que, por ejemplo, en una zona donde haya mucha humedad no lo van a encontrar fácilmente, va a estar erosionado o algo así. Muchas veces se pueden encontrar en zonas desérticas, en zonas donde no hay presencia de tanta agua, porque ese es el peor enemigo de un meteorito, ¿no? Cuando vayan ustedes a comprar alguno, asesórense bien, aunque sea en internet, en Google. Y bueno, también con nosotros se pueden asesorar en Mineralito MX, así lo pueden buscar, para poder determinar si son genuinas las piezas, porque bien decías hace rato, o sea, hay un mundo de piezas que son falsas, es increíble, o sea, son la mayoría contra una minoría que son genuinas. Entonces, aguas con eso, chéquenlos bien. ¿Te pueden ubicar como Mineralito? Mineralito MX, y bueno, nuestras redes sociales es Mineralito MX en Instagram, Mineralito MX en Facebook, y nuestro website que es www.mineralitomx.com. Y tenemos también, bueno, 2 sucursales en Ciudad de México. Tenemos una sucursal en el centro de Coyoacán y una sucursal en el centro histórico. Entonces, igual ahí en las redes sociales se encuentran las direcciones de ambas sucursales. Pues muchísimas gracias, ingeniero pues es Teodoro un gusto. Hernández. La verdad que nos has regalado un programazo y te esperamos para nuevas emisiones. Claro que sí, será un gusto. Muchísimas gracias y dando gracias aquí también a Ciudad Radio por el espacio de divulgación. Muchas gracias, los esperamos en próximas emisiones. La ciencia está en todas partes. Te invitamos a escucharla de otras maneras. Ciencia. Hoy, una década a tu lado. Desde el ombligo de la luna. México y para todo el mundo.